Buen día, jurado evaluador, agradezco su atención en esta ocasión. Licenciado Magíster en Ciencias Eduardo Moronta, licenciado Magíster en Ciencias Jonathan Papa y licenciado Edgar Sojo. Mi nombre es José Erasmo y me encuentro aquí en esta ocasión con la finalidad de exponer y defender el trabajo especial de grado Rasgos acentuados del test 16 factores de la personalidad, forma E, en los estudiantes del Diplomado de Técnicas e Instrumentos de Evaluación Psicológica 2021, para optar por el título de licenciado en Psicología. La agenda para la defensa de capítulos se estructura de la siguiente manera, por los 4 capítulos siguientes. Capítulo 1, Perspectiva de la realidad. Capítulo 2, Perspectiva teórica. Y capítulo 3, Metódica. En el capítulo 4 serán las conclusiones y consideraciones finales. En el capítulo 1, respecto a la descripción de la situación, primero nos acontece hablar de qué es la personalidad. La personalidad, ¿qué es la personalidad? Es una pregunta que puede tener muchas respuestas. Las ha tenido muchas respuestas. Y sin embargo es necesario un punto de apoyo, un punto de convergencia. Y en esta investigación se utilizó la teoría de Raymond Cattell, la cual dio pie, en base a la cual creó el test 16 factores de la personalidad. Estos factores de la personalidad son, por así decirlo, rasgos, solo que no se caracterizan por estar presentes o ausentes en un individuo, sino por estar en mayor o menor medida, puesto que todos están presentes, pero en mayor o menor medida. Por ejemplo, en el caso de uno de los factores o rasgos de la personalidad que define Cattell en sus investigaciones, es la afabilidad. La afabilidad se viene siendo la forma en la que los individuos expresan sus emociones, la tendencia que tienen a expresar sus emociones o preocupación, y se relaciona inclusive también con la sensibilidad que pueda tener, y sin embargo este es un factor diferente. El hecho de tener, por ejemplo, el factor sensibilidad o emocionalidad y el hecho de tener el factor afabilidad en diferentes grados es lo que puede diferenciar a dos individuos presentes en la misma situación. Por ejemplo, en el caso de un individuo que tenga sensibilidad baja y afabilidad media, por decirlo de algún modo, sería un individuo, o afabilidad alta, sería un individuo que expresa sus emociones abiertamente, seguramente de forma bastante positiva, pero que a su vez no se deja afectar por las emociones de aquellos que están a su alrededor y puede parecer, por ejemplo, insensible. Mientras que un individuo con emocionalidad alta y afabilidad alta, es decir, un factor igual y otro diferente, pudiera ser un individuo un poco más empático, que se toma en cuenta las emociones de los demás y se deja afectar por estas, y las expresa abiertamente, tanto las que siente como las que siente de los demás. Un individuo muy probablemente más impulsivo, y con todo y eso, respecto a la impulsividad en la que responde, no solamente cómo se siente ante la situación, también puede variar respecto a la presencia o ausencia, respecto al grado en el que se presente, por ejemplo, la impulsividad del sujeto. Y así, en base a todos estos rasgos y las diferentes combinaciones que pueden haber, puesto que son 16, los cuales pueden estar presentes en mayor o menor medida en distintas escalas, por así decirlo, son lo que define la chispa de individualidad que caracteriza a cada sujeto. Y sin embargo, a pesar de que todos estos son diferentes, todas las personas son diferentes, puesto que hay una gran cantidad de combinaciones que se pueden presentar, a pesar de ello, hay muchos individuos que pueden tener unos cuantos rasgos de la personalidad similares. Por ejemplo, individuos que tengan casi todos los rasgos de la personalidad en los mismos grados similares. Por ejemplo, un sujeto que tenga una afabilidad baja y un sujeto que tenga la afabilidad muy baja. Asimismo, sujetos que estos dos pueden tener, por ejemplo, pueden ser perspicaces en grados similares, pero nunca reales. Nunca tienen rasgos de la personalidad similares en el sentido de que están en grados similares, puesto que todos están presentes siempre. Pueden terminar en situaciones similares, pueden tener gustos o aficiones similares, puesto que estos rasgos de la personalidad también se suelen asociar a los talentos que suele tener el sujeto, como la creatividad o la inteligencia abstracta. El test mide la personalidad, sin embargo también parte de la personalidad se define en la inteligencia o el pensamiento abstracto, por decirlo de un modo más concreto. Resulta ser que estos rasgos de la personalidad suelen hacer que los individuos tengan gustos afines y habilidades afines, talentos similares, los cuales los impulsan a contextos, como ya se acaba de decir, similares. Esto puede suceder, por ejemplo, con el caso de los perfiles de carreras, por así decirlo. El hecho de que los individuos que realizan una misma profesión, que se dedican a un mismo tipo de trabajo, tienen personalidades similares, no exactamente iguales. De hecho, ante otras personas pueden parecer bastante diferentes dependiendo del contexto, su forma de vivir la vida, su forma de expresarse o reaccionar, responder ante la mayoría de situaciones a grandes rasgos, en general también, en varias situaciones puede ser muy similar. Esto es lo que sucede, lo que pudiéramos llamar los perfiles de carreras. Estos son los perfiles de individuos que tienen cosas en común y terminan en situaciones en común. Sin embargo,
En este caso se toma en cuenta respecto a las carreras, las profesiones que escogen, puesto que representan tanto los gustos que poseen como las habilidades que poseen. La razón por la que se utiliza el test 16 factores de la personalidad para hablar de este mismo tema es como punto de convergencia, puesto que se debe, como ya se ve, las muchas posibles combinaciones que pueden haber y a pesar de ello las similitudes o agrupaciones que se pueden llegar a dar. La pregunta que nos acontece en la investigación es ¿cuáles son estos factores en común que tienen los individuos, los estudiantes de psicología del Diplomado de Técnicas e Instrumentos de Exploración Psicológica 2021? Esta población en particular, que son estudiantes que están cerca de terminar la carrera de psicología y por lo tanto se representan, o sea, poseen no solamente los talentos, sino también el gusto por la carrera, por las implicaciones que tiene esta. ¿Poseen rasgos de la personalidad similares? Seguramente, pero ¿cuáles son estos? Esto es lo que evalúa el test como de 16 factores de la personalidad. La razón por la que se dio esta evaluación, tanto por medio del test como entrevistas semiestructuradas, para dar respuesta a esta pregunta. El propósito general de esta investigación fue comprobar los rasgos más comunes en los estudiantes de psicología, como ya se dice, de cursar desde el diplomado, desde la perspectiva del test 16 factores de la personalidad, forma E específicamente, puesto que es el más fácil de aplicar y uno de los más cortos, con la finalidad de servir como marco de referencia para futuras investigaciones desde el aspecto documental. Entre los propósitos específicos se encuentran, más concretamente, de construir un punto de apoyo para las futuras investigaciones y estudios psicológicos que se puedan dar tanto cualitativos como cuantitativos, puesto que la personalidad ciertamente es un factor que en muchas ocasiones se puede considerar cualitativo y sin embargo el test 16 factores de la personalidad es un test psicométrico, es decir, que se mide por grados, por resultados específicos. Ahora, también está demostrar el perfil, de sacar luz sobre el perfil psicológico de los estudiantes de psicología próximos a graduarse en la carrera, dado que como se mencionó, los integrantes, la población tomada en cuenta del diplomado, representan un porcentaje significativo de los estudiantes de psicología cursantes de la carrera en los últimos grados, en los últimos peldaños cerca de graduarse, en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Por lo tanto, representan un porcentaje significativo de una población estudiantil de la carrera cerca de graduarse. Y por último, pero no por ello menos importante, demostrar la eficacia del test de 16 factores de la personalidad como instrumento de medición que puede servir como marco de referencia a investigaciones sobre el perfil psicológico. La importancia de la investigación radica principalmente en la luz que puede arrojar respecto a cómo está constituida la personalidad, cuáles son los factores o rasgos que tienen más común, los que asocian, los que agrupan, por así decirlo, a los estudiantes de la carrera de psicología. No el hecho de que estén agrupados todos por ser estudiantes de la carrera, sino que ya al ser estudiantes de la carrera, obviamente deben de tener factores en común. Y entonces, para primero que todo confirmar si poseen realmente tantos factores en común y segundamente y pues, también para saber cuáles son estos factores en común en base al test 16 factores de la personalidad, puesto que es una de las bases para investigaciones futuras de perfiles psicológicos y bueno, de por sí es una carrera bastante asociada a ello. Como sabemos, ha habido bastantes cambios en el país en las últimas décadas, por así decirlo, o de la última década, lo cual ha generado contextos diferentes en los cuales los individuos han crecido. Aquellos rasgos ya previamente asociados o estudiados de psicólogos que ya están graduados o estudiantes de psicología en su momento, bueno, tan solo de hace 10 años, no pueden ser los mismos del contexto actual. El contexto cambia, los factores cambian, el ambiente cambia y bueno, la enseñanza, la crianza y la formación de la personalidad de estos individuos también cambia. Tomando en cuenta que son individuos de entre 19 y 22 años, entre 29 y 22, tomando en cuenta eso, estos individuos seguramente no formaron los mismos rasgos de la personalidad de aquellos que tenían su misma edad hace tan solo 10 años. En cuanto al alcance de la investigación, esta es primeramente de carácter cualitativo, puesto que trata de definir rasgos o cualidades presentes en los estudiantes de la carrera de psicología, además de que se trata de demostrar la eficacia del test 16 factores de la personalidad, y a pesar de ello, muestra resultados que se pueden tomar en cuenta para investigaciones cuantitativas. Además, sirve de referencia a futuro para posteriores investigaciones del mismo test. En lo que respecta al marco teórico, los antecedentes de la investigación más concretamente,
Como se puede esperar, el antecedente principal fueron las investigaciones de Raymond Cattell sobre el test 16 factores de la personalidad, en las épocas como se muestra en pantalla, y que fue de hecho, no solamente fue en una ocasión, sino que fue actualizado, siguió investigándolo para generar las distintas versiones del test, comenzando por la forma A, la primera, llegar a la forma E, que es una de las actuales y una de las últimas en ser creada en sus investigaciones, y es la que acontece en la siguiente investigación. ¿Pero por qué la forma E? Porque la forma E es la más fácil de aplicar principalmente, y sin embargo, la cuestión no varía mucho, puesto que de todos modos mide los 16 factores de la personalidad que estudió Cattell, quiero decir. Sin embargo, en el proyecto de investigación, en el trabajo, también se destacan por algunas otras fuentes o antecedentes que se mencionan a continuación y son Castillero en 2018 con su investigación test de personalidad de los 16 factores de Cattell, que muestra varios rasgos y varios aspectos importantes de la evaluación y de la forma en la que Cattell definía la personalidad en sí misma y la forma en la que desarrolló su test de 12 rasgos de la personalidad de los estudiantes de la carrera en Chiclayo, México. Y Zorilla, en 2015, rasgos de la personalidad y bienestar psicológico de los estudiantes del 9º semestre de Psicología, mención clínica, industrial y educativa en el periodo 2014-2. Destacar que todos estos trabajos sirven de apoyo de la investigación desarrollada, algunos por su contenido técnico, otros por su basamento legal y en su mayoría debido a que trataban con un tópico, el test 16 factores de la personalidad, que es el que se utiliza como punto de convergencia, punto de referencia, y bueno, en el caso de García Rodríguez, el estudio también de estudiantes de la carrera de psicología, en el caso de García y Zorilla. En sus trabajos se puede observar que esta investigación no es la primera ocasión en la que se hace, pero sin embargo, se encuentra relacionada íntimamente con el contexto al que está ligada, el año. Cada ciertos años, bueno, por ejemplo debería ser cada 5, esta amerita ser actualizada, además de que el contexto de tal o cual país puede también mostrar ciertas diferencias, puede también presentar ciertas diferencias, la época. Como ya se mencionó, el contexto varía, el mundo cambia y por eso es que esta investigación amerita ser continuada. Inclusive, esta misma investigación, tal cual, se puede realizar nuevamente luego de un cierto como 10 años y se puede relacionar con esta misma para dar un resultado más a largo plazo y con una perspectiva más amplia. En cuanto al marco teórico, se puede decir que la investigación desarrollada corresponde a la modalidad de un trabajo de campo de tipo descriptivo y documental. Técnicas de recolección de información fueron la entrevista semiestructurada y la aplicación de test psicológicos, el test, específicamente el test psicométrico 16PF, como se describirá a continuación, 16 factores de la personalidad, como se describirá a continuación. Esto además, tal como se puede leer en pantalla, fue de corte transversal ya que se realizó durante varias sesiones, es decir, 2 a cada sujeto, primero el test y posterior a este la entrevista para confirmar los rasgos o las características encontradas en este, así como la observación de los informes claves, es decir, se observó al sujeto mientras realizaba el test. En cuanto al test, el test fue el test 16 factores de la personalidad forma E, creado originalmente en 1939 en Illinois, Estados Unidos, y la forma E fue creada tras una serie de investigaciones por el mismo Cattell en el año, como ya se ha comentado en varias ocasiones, es Raymond Cattell, y la forma E particularmente tiene 128 preguntas. Cabe destacar que cada una de las versiones, la forma A, C, todas tienen una cantidad de preguntas diferentes, pero que no pasa que ronda las 150. En el caso de la forma E son 128. El factor que mide, la característica que mide es la personalidad y es de tipo psicométrico. Normalmente el test debería poderse contestar en un lapso de tiempo de entre 30 a 50 minutos. Sin embargo, salvo que sea necesario, no se recomienda retirar el test de un individuo al que se le esté administrando, en la medida de lo posible. Las edades a partir de las cuales se puede aplicar el test es entre los 16 y los 65 años de edad. Los resultados obtenidos, que se profundizarán un poco adelante, fueron básicamente los siguientes. En cada uno de los factores mostraron resultados que se profundizaron en los factores de segundo orden, así como en las ecuaciones derivadas de perfiles, mostrando más rasgos aún más específicos. De hecho, estos fueron tales como lo que es una ansiedad o tensión baja, una mentalidad dura, es decir, resistente al cambio y a las diferencias cambios de opinión, una introversión alta respecto a la extroversión, lo cual se considera algo opuesto a lo que cabría esperar de una profesión, una rama social como es la psicología,
Un bajo nivel de control social, es decir, no suelen ser sujetos dominantes los estudiantes de psicología. Una alta objetividad y un pensamiento principalmente concreto. Rasgo bajo, aislamiento alto y una creatividad media normalmente.